El último versículo de la lección anterior termina con las siguientes palabras de Cenif: habiendo envejecido, conferí el reino a uno de mis hijos, y ruego que el Señor bendiga a mi pueblo. Amén. Y el primer versículo de esta lección, de la lección de esta semana, empieza con el siguiente comentario: y aconteció que Cenif confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar, pero no anduvo por las sendas de su padre. Con un hijo como Noé es imposible que el Señor bendijera a su pueblo. Y no entendemos por qué escogió Cenif a Noé de entre sus hijos para sucederle en el trono. Es un misterio ver cómo de padres buenos como Cenif nazcan hijos malos como Noé, y que de padres malos como Noé nazcan hijos buenos como Limi. Yo nací de un buen padre, pero él, como su padre, era indiferente a la religión. El nombre de mi padre y de mi abuelo era Faustino López. Yo heredé de ellos mi nombre, pero no mi religiosidad. Porque yo, a pesar de todo, fui religioso desde niño, hasta el punto de que mi madre, viendo que yo era un católico practicante que cumplía fielmente los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, habiéndome criado sin religión en casa de mis padres, mi madre me observaba y me preguntaba sorprendida: ¿pero tú de quién eres hijo? Y si era extraño en mi caso ser religioso sin que ni mis padres ni mis hermanos lo fueran, también lo es para mí que algunos hijos fieles de santos de los últimos días, criados en la iglesia y en el hogar en una religiosidad diaria, no desarrollen religiosidad alguna. Porque aunque es cierto que la religiosidad no se hereda, sino que se debe adquirir individualmente, la influencia del ambiente se debería notar. Pero ya hemos visto que Lamán, Lemuel, Sam, Nefi, Jacob y José tuvieron la misma enseñanza en el hogar de Ley y de Saría. Pero Lamán y Lemuel, que deberían haber sido un ejemplo para sus hermanos por ser los mayores, fueron una influencia negativa y casi destructiva para la vida familiar. Y esa influencia la estamos viendo no solo en ellos, en Lamán y Lemuel, sino también en sus descendientes. Como ya sabemos, Nefi escribió que el Señor mandó a su padre Ley que saliera de Jerusalén y que se fuera con su familia al desierto. Al llegar al mar, el Señor mandó a Nefi construir un barco, y en ese barco se embarcaron al continente americano. Y cuando llegaron, acamparon y llamaron a aquel lugar la Tierra Prometida. Después de morir Ley, Lamán y Lemuel trataron de matar a Nefi, y el Señor mandó a Nefi que huyera de sus hermanos y que se marchara al desierto con todos los que quisieran seguirle. Y después de muchos días de viaje se establecieron en una región a la que dieron el nombre de la tierra de Nefi, y construyeron muchos edificios y un templo en aquella tierra. Y después de la muerte de Nefi, su hermano Jacob empezó a llamar nefitas a los que siguieron fielmente a Nefi, y llamó lamanitas a los que buscaban la destrucción de los nefitas. El Señor ya había dicho a Nefi que los descendientes de sus hermanos Lamán y Lemuel serían un azote a sus descendientes para estimularlos a que se acordaran de Dios, y que si no se acordaban del Señor ni escuchaban sus palabras, los castigaría hasta la destrucción.
La enemistad de los lamanitas contra los nefitas era el resultado de las mentiras que Lamán y Lemuel contaron y que se transmitieron de padres a hijos, convertidas en tradiciones. Estas tradiciones contaban, entre otras cosas, que a Ley y a su familia los echaron de Jerusalén por ser personas inicuas, que Lamán y Lemuel sufrieron todo tipo de ultrajes en el desierto y en el mar cuando viajaban a la tierra prometida, y que sufrieron también maltrato cuando se establecieron en el continente. Estas falsas enseñanzas se transmitieron a las diferentes generaciones, haciendo que los hijos de los lamanitas crecieran llenos de odio contra los nefitas. Y fueron la causa de las guerras de los lamanitas contra los nefitas en la tierra de Nefi en tiempos de Cenif, como veíamos en la lección anterior. En este caso vemos cómo las enseñanzas de los padres sí influyeron en la vida de los hijos, aunque para mal. Y lo mismo ocurre con la nefasta influencia de los dirigentes corruptos. En el caso del reinado del rey Noé en la tierra de Nefi, leemos que su iniquidad hizo que su pueblo pecara y que hiciera lo que era abominable delante del Señor. Y leemos pues que los del pueblo se volvieron idólatras porque los engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de sus sacerdotes, porque dice la Escritura que les hablaban palabras lisonjeras. Y aunque el rey Noé impuso al pueblo un tributo de la quinta parte de cuanto poseían para mantenerse él y sus sacerdotes en su pereza, en su idolatría y en sus fornicaciones, obligando al pueblo a trabajar mucho para sostener la iniquidad de sus gobernantes, las mentiras de sus dirigentes hicieron que los del pueblo, en lugar de rebelarse, se contaminaran con la nefasta influencia que recibían. Por ejemplo, el rey Noé plantó viñas, construyó lagares e hizo vino en abundancia, convirtiéndose en un bebedor de vino. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo hizo lo mismo, siguió a su rey corrupto y de esa manera dirigentes y dirigidos estaban unidos en la borrachera. Pero allí estaban los lamanitas para ser un azote a los nefitas y motivarles a que se acordaran de Dios y de sus mandamientos. Los lamanitas empezaron a venir contra el pueblo y empezaron también a matarlos en sus campos. Y así comenzó el enfrentamiento entre nefitas y lamanitas en la tierra de Nefi. Y en esas circunstancias apareció el profeta Abinadí, a quien el Señor mandó amonestar al pueblo diciéndoles: el Señor me ha mandado que os diga lo siguiente: ay de este pueblo, porque he visto sus abominaciones, iniquidades y fornicaciones, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira y los entregaré en manos de sus enemigos, y vivirán afligidos en el cautiverio, y nadie los librará salvo el Dios Todopoderoso. Y cuando acudan a mí, seré lento en escuchar sus lamentos y en librarles de sus aflicciones. Y no solo el rey Noé se enojó contra el profeta Abinadí, sino que el pueblo tan corrompido estaba por sus dirigentes que también se enojaron contra Abinadí e intentaron quitarle la vida. Y el rey Noé exclamó: ¿quién es Abinadí para que se crea con el derecho de juzgarnos a mí y a mi pueblo? ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo una aflicción tan grande? Y el rey Noé mandó que apresaran a Abinadí y que lo trajeran a su presencia, para de esa manera quitarle la vida.
Y los del pueblo estaban tan ciegos y eran tan duros de corazón que se unieron a su inicuo rey contra la palabra del Señor, y también se unieron al rey en los planes de apresar a Abinadí y a quitarle la vida. Pero Abinadí se alejó de la tierra de Nefi y volvió 2 años después disfrazado y no lo reconocieron. Y amonestó al pueblo otra vez, y el Señor le mandó profetizar lo siguiente: acontecerá que los de esta generación sufrirá el cautiverio, pestilencias y hambre, y los arrearán como a mudos asnos por sus iniquidades y abominaciones. Y añadió que los matarán y los animales devorarán su carne, y que la vida del rey Noé acabará en un horno ardiente para que sepa quién es el Señor su Dios. Y apresaron a Abinadí y lo llevaron ante el rey, acusándole de hablar contra el rey y contra su pueblo, diciendo hipócritamente: «Oh rey, nos hallamos sin culpa, y tú, oh rey, no has pecado. Por tanto, este hombre miente al hablar contra ti. Entregamos a este hombre en tus manos para que hagas con él lo que te parezca bien». Y el rey Noé convocó a sus sacerdotes en un consejo y mandó que se trajera a Abinadí ante ellos. Y empezaron a interrogarle para confundirlo, pero fue Abinadí quien los confundió a ellos. Y después de citar las palabras de Isaías y de recordarles su negligencia en cumplir con la ley de Moisés y de enseñarla al pueblo, les recordó los 10 mandamientos diciéndoles: ¿habéis hecho todo esto? Yo os digo que no lo habéis hecho. ¿Y habéis enseñado a este pueblo que deben obedecer todas estas cosas? Os digo que no lo habéis hecho. Y el Señor protegió a Abinadí de las intenciones del pueblo de acabar con su vida para que pudiera terminar de dar su mensaje. Y les volvió a hablar de los 10 mandamientos uno a uno, y les recordó que la salvación no viene solo por la ley de Moisés, sino por la expiación que Dios efectuará para redimir al pueblo cuando baje a este mundo entre los hijos de los hombres. Y Abinadí citó a continuación las palabras de Isaías, que se encuentran en el capítulo 53 de la Biblia, para decir que también Isaías testificó de Cristo. Y Abinadí continuó diciendo que los profetas han dado testimonios sobre la venida del Señor desde el principio, convirtiéndose por ello en la posteridad de Cristo. Y Abinadí testificó que Cristo es el que hace posible la resurrección a la vida eterna. Pero ninguno creyó las palabras de Abinadí, y el rey Noé mandó a sus sacerdotes que lo apresaran y lo mataran. Pero había entre ellos un joven descendiente de Nefi que sí creyó las palabras de Abinadí. Su nombre era Alma, y cuando condenaron a muerte por fuego a Abinadí, su predicación no se perdería, porque Alma se encargaría de repetir ese mensaje secretamente y de organizar la Iglesia de Cristo. Y cumplió de esa manera lo dicho por Abinadí antes de que lo mataran. Dijo Abinadí: Cristo es la luz y la vida del mundo, una luz que es infinita y que nunca se puede extinguir. Y Alma, como hacen los misioneros por todo el mundo, se encargó de que la luz que simboliza a Cristo y su mensaje no se perdiera, porque, como dijo valientemente Abinadí, él se encargaría de dar su mensaje sin importarle lo que pudieran hacer con él.
Y ese es nuestro deber, hermanos y hermanas, que el mensaje que hemos recibido de nuestros misioneros o de nuestros padres no se pierda ni se extinga jamás.